Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta mañana. Antes de empezar, quisiera por favor que inclinen sus rostros junto conmigo. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio una vez más de juntarnos en este espacio que tú has provisto como un refresco para tu pueblo. Señor Jesucristo, sabiendo que no podemos hacer nada sin que tú estés en el asunto, te suplicamos, por favor, que tomes el lugar que te corresponde en esta reunión. Y el lugar que te corresponde es la preeminencia. Te damos la preeminencia para que tú, Señor, dirijas esta reunión y para que tú, Señor, si quieres, nos puedas hablar. Con mucho respeto, reverentemente y en el temor de Dios, yo me entrego y me dirijo a ti en esta mañana, rogándote que bendigas todo, Señor, lo que se haga, porque todo lo haremos en tu nombre precioso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos preciosos, quisiera que me acompañen, por favor, abriendo sus escrituras en el texto base que estamos usando para estas pláticas, y es Apocalipsis 10:7. Este es un versículo de la Biblia con el que nosotros, creo, estamos más que familiarizados. La primera vez que tuve contacto con esta escritura fue en septiembre del año 1980. La escritura se lee así: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Señor, acabamos de leer tu bendita palabra. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos puedas, como todos estos días, hablar a través de ella. Y si con esto podemos, Señor, ayudar a un hermano, a una hermana, nosotros nos damos más que satisfechos. Ayúdanos, Señor, todo lo que hagamos es solo para ti y lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos amados, una vez más, muy buenos días. Es un gran privilegio para mí, para nosotros, poder una vez más tener contacto con ustedes a través de esta transmisión. Desde ya estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que hace. Amén, hermanos preciosos. Estos días, con el favor de Dios, hemos estado apoyándonos en esta escritura fundamental de Apocalipsis 10, verso 7. Y hemos visto cómo es que en los días de la voz del séptimo ángel, todos los misterios serían totalmente consumados. Hemos estado mirando a través de la Biblia y el mensaje que estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Hemos visto lo particular de este ministerio, como en el ministerio de este ángel, el séptimo, todo tendría que ser consumado. El día de ayer, por la gracia del Señor, tocamos algo referente al misterio de la piedad. En una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces ayer tocamos acerca del misterio de la piedad y estamos muy agradecidos porque creo que este misterio es indiscutible. Y si alguna vez fue un misterio,
ya no lo es, porque ya Dios reveló este y otros misterios a través de la boca del séptimo ángel. El séptimo ángel terrenal tiene un nombre, su nombre es William Marion Branham, y nosotros lo decimos con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha seguridad. Hemos estado mirando, haciendo un repaso del mensaje Señores, ¿qué hora es? ¿Cuáles serían los misterios que serían revelados en el desarrollo del tocar de la trompeta de este séptimo ángel? Hemos visto que una trompeta es el predicar el evangelio, y cuando la trompeta empieza a sonar, un sello se rompe. 7 sellos, 7 trompetas. Al romperse el sello, entonces un mensaje sale. El ministerio de este séptimo ángel es singular o es único. El ministerio de él concluye todos los misterios que han estado escondidos a lo largo de los tiempos o que se han perdido en la batalla entre el bien y el mal. Este ministerio reúne todos los cabos sueltos, todas las piezas del rompecabezas. Este ministerio las junta y nos los presenta. Se lo presenta a la novia del Señor a través de el predicar de la palabra. Miramos que este mensajero o este ministerio revelaría algunos misterios, entre ellos el misterio de la divinidad, el cual por la gracia del Señor ayer tocamos, y también el misterio de la ceguera de Israel, el misterio del traslado de los santos, en palabras más entendibles, el rapto, el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento compuesta por judíos y gentiles, el misterio de la iglesia como la esposa de Cristo, el misterio del Cristo viviente, el mismo ayer, hoy y por siempre, Hebreos 13:8, el misterio de la plenitud de la deidad, y luego el misterio de la deidad siendo restaurada al hombre. De ahí el misterio de la iniquidad, el misterio de las 7 estrellas de Apocalipsis 1:20, el misterio de la grande Babilonia, la prostituta, el misterio de la simiente de la serpiente, la aclaración de la gracia, el misterio de que el infierno no es eterno, el bautismo bíblico y la unidad de Dios. Estos son algunos de los misterios que se revelan o se develan o se dan a conocer en el desarrollo del ministerio del séptimo ángel. Yo sé que estos misterios necesitarían de meses enteros para ser tratados, desmenuzados, rumiados. En realidad, este espacio es solamente para provocarlos a ustedes al estudio de la bendita palabra del Señor, porque no hay nada más saludable que estudiar. Cuando usted estudia la palabra, entonces desciende la revelación. Nosotros no tratamos de concluir nada, pero aunque sí, porque la palabra del Señor siempre será un amén. El día de ayer, por la gracia del Señor, tocamos un poco referente al misterio de la divinidad y cómo es que el apóstol Pablo toca esto como algo que no se puede discutir. Cómo es que Dios condescendió o bajó a nuestro nivel, y al bajar a nuestro nivel, Él lo hizo en diferentes dispensaciones, en la dispensación del Padre, en la dispensación del Hijo y en la dispensación del Espíritu Santo. Dios
descendió de una manera vertical. Y miramos ayer que existen dos maneras de mirar el misterio de la divinidad. Uno es de una manera vertical y el otro es de la manera horizontal. Si miramos este misterio o tocamos este misterio de una manera horizontal, naturalmente nos vamos a tropezar con tres personas distintas y allí el ser humano cae en esta doctrina, disculpen, diabólica de la Santísima Trinidad. Las tres personas de un solo Dios. No puede existir, no pueden haber tres personas en mí. Pero cuando lo miramos de una manera vertical, o sea, Dios descendiendo, Dios dándose a conocer, Dios mostrándose, el Dios invisible haciéndose visible, entonces no vemos tres personas, vemos a un mismo Dios enmascarándose, develándose, dándose a conocer. Entonces miramos que en la antigüedad Él era el Padre, Él estaba en la dispensación del Padre, mas cuando vino hace 2000 años, Él vino en la dispensación del Hijo, y ahora está con nosotros hasta el fin de todos los tiempos en la dispensación del Espíritu Santo. Esto puede ser desmenuzado por usted mismo a la luz de la Biblia y a la luz del mensaje, enriqueciéndose para que sea una revelación propia, no una revelación de segunda mano. Cuando es una revelación de segunda mano, decimos, el hermano dijo, el pastor dijo, el evangelista dijo, el maestro dijo, todo eso está bien. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dice usted? Porque cuando usted llega a sostener lo que una persona dijo, se conoce eso como una revelación de segunda mano. Pero cuando esta revelación de la palabra baja, no solo a su mente, sino a su corazón, ahora es su revelación. Y su revelación debe de estar basada o debe de estar descansando en la bendita palabra del Señor. Amén, hermanos. Dios es grande, Dios es grande. En esta mañana, con el favor de Dios, vamos a tocar el misterio de la ceguera de Israel. Primeramente, quiero establecer algunos conceptos bíblicos referente a quién es Israel. Cuando nosotros miramos la carta del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en todo el capítulo 11, desde el 1 hasta el 35, si no estoy equívoco, vamos a mirar que allí está hablando mucho de Israel, está hablando de su tropiezo, está hablando de su transgresión, está hablando de su equívoco y está hablando de su ceguera. Entonces, la gente puede preguntarse, y es lícita la pregunta, ¿desechó Dios a Israel? Es una pregunta que nace y vamos a tratar poco a poco en esta mañana de contestarla. Claro está, como dije minutos atrás, sería un imposible hablar de esto en un mes. Se necesitaría demasiado tiempo, pero esa tarea se la dejo a usted, querido hermano, querida hermana. Primeramente, vamos a tratar de hacer un paseo por las Escrituras. Y vamos a dejar que las Escrituras nos digan quién es Israel. Si nosotros nos vamos a los rollos de Isaías, o al libro de Isaías, que está compuesto por 66 capítulos, y si nos ubicamos en el capítulo 49 y verso 15, vamos a leer la siguiente declaración.
dice, Israel es su pueblo y Dios no se olvidará de él. Esto es indiscutible. Israel es su pueblo. O sea, Dios tiene un pueblo y él no se olvidará de él. Podrá olvidar la madre a sus hijos, pero Jehová no puede olvidarnos. Esta declaración es por demás magnífica, gigante, hermosa, porque hemos aprendido a través del mensaje que el único amor que se aproxima al amor de Dios es el amor de una madre. Pero aquí Isaías nos dice que una madre puede olvidar a su hijo. Cabe esa posibilidad, aún con todo el amor que ella tiene, cabe la posibilidad que una madre olvide a sus hijos. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? Un padre puede olvidar a sus hijos, sí, Señor, pero Jehová no puede olvidar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos vamos al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 22, la palabra dice así. Dios le manda un recado a Moisés para Faraón y le dice, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hermanos, Israel es el hijo de Jehová, pero no es el único hijo, pero es el primogénito de sus hijos, es el primero, es el principio de su fuerza, el principio de su vigor. Jehová tiene un hijo y este hijo es Israel y es el primogénito y él no los puede olvidar. Cuando nos vamos al libro de Oseas y leemos en el capítulo 11, verso 1, encontramos lo siguiente. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Gloria a Dios. Todos nosotros sabemos que esto fue un hecho histórico, porque Israel, el pueblo de Dios, estuvo cautivo en Egipto, pero Israel también era Jacob. Ahora, Israel también es Jesús, Israel también es usted, pero aquí nos está hablando de Israel y dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. No es su entenado, Israel es su hijo. Una escritura más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Deuteronomio 14, 1. Moisés escribe y dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Dios tiene hijos y el primogénito es Israel. Entonces Dios no se olvida de su hijo, pero todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia y lo que aún hoy acontece es parte de un plan divino. Pero Israel no solo es su hijo, nos dice la Escritura que también es su pueblo. Y nos lo dice en Deuteronomio 7:6.
Allí la palabra nos dice, porque tú eres mi pueblo, santo para el Señor tu Dios, que te escogió para ser pueblo suyo. ¿Quién escogió a Israel? Dios mismo. ¿Podrá haberse equivocado Dios? De ninguna manera. Dios jamás salva a alguien para después perderlo. ¿Qué clase de Dios sería este? ¿Un Dios sorprendido por las circunstancias? No, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es el Todopoderoso, todo lo sabe y al mismo tiempo está en todo lugar. ¿Cómo podría Dios ser sorprendido? David, cuando habló de Israel, escribió en los Salmos, capítulo 135, verso 4. David escribe y dice así: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. O sea, Jacob era el peor hijo que tenía Isaac. Sin embargo, el Señor lo escogió. Y a su descendencia, a Israel, lo escogió como pueblo suyo. Es mío. Nadie me lo puede quitar. Nadie puede arrebatarlo de mis manos. ¿Quién podrá arrebatarle a Israel de las manos del Señor? Indudablemente, nadie. Amén, hermanos. Si estuviéramos reunidos en un solo ambiente, naturalmente yo les diría amén o no amén. O les diría, apláudanle al Señor, por favor. Isaías. Cómo amó el Señor Jesús el libro de Isaías. El hermano Branham dice que el libro de Isaías es una Biblia resumida. Es una pequeña Biblia. La Biblia, como sabemos, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El conjunto de estos libros hacen la Biblia, 66 libros. Empieza con Génesis y termina en Apocalipsis. Y el hermano Branham dice que Isaías es una pequeña Biblia, porque nos habla del principio del diablo y nos habla de su final. Y también tiene 66 capítulos. Y en esta pequeña Biblia, Isaías escribió. En el capítulo 45, versículo 4, Isaías dice esto: por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, aunque no me conoces. Qué preciosa es la palabra del Señor. Amén, hermanos preciosos. ¿Cuántos pueden decir amén? Quisiera, junto con ustedes, hacer un pequeño paseo por la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a mirar en el capítulo 11. Y este va a ser un paseo un poco largo, o como dicen los portugueses, longo. Y para no errar, vamos a leerlo detenidamente. El apóstol Pablo empieza este magistral capítulo abriéndolo con una pregunta. Y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual él antes escogió. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura?
como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de la gracia. Voy a detenerme un poco aquí. Elías fue a darle un mensaje a Acab y le dijo: por mi boca los cielos se cerrarán y no caerá ni rocío ni lluvia, sino solo por mi voz. Acab llevó juicio. Detrás de Acab estaba Jezabel, la reina inicua. Ella era la que gobernaba a este rey, corazón de gallina. Amén, hermanos. Entonces, después que lo dejó la unción, quedó Elías el hombre y él escapó. Se escondió en una cueva y cuando Dios lo visitó, él dio una queja: mataron a tus profetas, derrumbaron tus altares y ahora me quieren matar. Me he quedado solo. Pero dice Pablo: mas ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, Dios está respondiendo: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de la gracia. ¿La gracia? ¿Qué? ¿Acaso ellos no estaban viviendo el tiempo de la ley? Entonces la gracia siempre estuvo presente, pero empezó a mostrarse en el Nuevo Testamento. Pero la gracia estuvo presente porque la gracia hizo que 7,000 hombres no doblen las rodillas a Baal. Y si por gracia, luego no por las obras, la ley. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que Israel buscaba no alcanzó, pero por la gracia ellos fueron escogidos. ¿Quién los escogió? Dios mismo. A Israel amé. A Israel amé. A Israel lo escogí. Son mi pueblo, son mi hijo. No pudieron cumplir la ley, porque por la ley ningún hombre fue salvo, pero la gracia estuvo presente, la gracia amó a Israel, la gracia escogió a Israel, la gracia lo hizo su hijo, la gracia lo hizo su pueblo, la gracia lo hizo su muchacho, su amado. Amén, hermanos. Como está escrito: Dios espíritu de remordimiento, ojo con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. O sea, Dios los cegó. Dios les endureció el corazón. Ellos fueron endurecidos por Dios. Dios les dio ojos, pero no les permitió que vean. Dios les dio oídos y no les permitió que oigan. ¿Qué Dios es este? ¿Qué se trae Dios en sus manos? ¿Cuál es el plan que Dios está desarrollando? ¿Desechó Dios a Israel? En ninguna manera. ¿Ha olvidado Dios a Israel? En ninguna manera.
Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. O sea, David supo que ellos iban a tropezar. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiale siempre el espinazo. O sea, David sabía que sus ojos se iban a oscurecer y que no iban a ver. Dios así lo planteó. Y aquí está presente la gracia. Hermanos Cabarrós, si todavía no comprendo, bueno, vamos a seguir leyendo para comprender. Hermanos, me hace muy feliz poder dedicarle a Dios el tiempo. Digo pues, ahora habla Pablo, ¿han tropezado para que cayesen? O sea, tropezaron, pero van a caer. Han tropezado, pero no van a caer. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Aquí entramos nosotros. Éramos perros, olvidados, pero también éramos los hijos de Dios. Solo que Israel es el primogénito, el hermano mayor, y nosotros somos el hermano menor. Y Dios selló nuestro destino cuando Jacob puso o cruzó las manos sobre Efraín y Manasés. Efraín, el pueblo de Israel; Manasés, los gentiles. Y cuando él cruzó las manos, José dijo: te estás equivocando. Se molestó. No, el Señor cruzó mis manos y los bendijo. Y dijo: el mayor, Israel, servirá al menor. Los gentiles. Nuestro destino fue sellado cuando Dios cruzó las manos. Entonces, el tropiezo de ellos fue una bienaventuranza para nosotros, porque aquí podemos encontrar por qué Dios selló sus oídos y tapó sus ojos, por qué Dios les privó del entendimiento, por qué Dios hizo que no reconozcan al Cristo, al Mesías, al ungido que estaban esperando. No fue porque eran rebeldes. Dios a propósito hizo que fallen. Esto debería ser motivo de gozo y avivamiento para nosotros. Han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Tuvieron celos. Vieron que Dios ahora se inclinaba por el menor. No, pero soy el primogénito. Como el hijo pródigo. El hijo mayor en la casa, siempre obediente, siempre sirviendo. ¡Ay, el hijo pródigo perdido en delitos y pecados! Gastando la herencia de los padres, gastándose con mujeres, gastándose en fiestas. Pero ahí estaba el corazón del padre. Y cuando vino el hijo, salió a recibirle. Besóle, abrazóle, mandó a que lo vistan, que lo bañen, que lo calcen, que le pongan un anillo en los dedos. Y el hermano mayor se llenó de celos. ¿Y qué dijo el padre? Todo lo que tengo siempre ha sido tuyo, pero tu hermano estaba muerto, mas ha resucitado. Ese hermano menor somos nosotros, los gentiles que estábamos perdidos en lo vil del pecado, en el lodo cenagoso de la inmundicia, pero éramos sus hijos, y un padre no olvida a sus hijos. Alabado sea el Señor.
Amén, hermanos. Dice, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, gloria a Dios, la falta que ellos cometieron al no reconocer la gracia a Cristo, dice, es la riqueza del mundo. Y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles. Esa falla, ese error, se convirtió en gracia para nosotros, se convirtió en riqueza. Cuanto más el henchimiento de ellos, porque Dios los traerá de regreso. Israel es su hijo. Y si su falla fue en gloria, cuanto más cuando sus ojos sean abiertos, cuando sean totalmente llenos de la gracia divina. Si su falla, si su error es gloria, cuánto más gloria habrá cuando abran sus ojos, cuando abran sus oídos, cuando reciban al Mesías, porque el Mesías tiene una cita con ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Él mismo era judío, pero se inclinó a los gentiles, porque no era Pablo, era Cristo, quien estaba por un momento dejando de lado a su hijo mayor para prestarle atención al menor. Ahí estaba Jesús en la cruz, colgado, sangrante, humillado, jadeante, moribundo, mirando a su pueblo, y su pueblo le entregaba injurios, insultos, blasfemias, esponja ungida en vinagre, lanza sobre su costado, y él miró, y de repente expiró y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y su rostro se inclinó para el otro lado, estaba mirando a sus hijos, y de repente al morir volteó para mirarnos a nosotros, al hermano menor, al que estaba perdido. O sea que Dios pensó en mí aún antes que yo nazca. Él pensó en ustedes. Él vio el cuadro completo. Nos vio perdidos. Él vio todo. Él lo vio todo del principio al final. Y cuando nos vio perdidos, dijo: voy a sacrificar a mi hijo. Voy a taparle los ojos. Voy a taparle los oídos. Voy a privarle de entendimiento. Voy a hacer que se me rebelen. Van a tropezar, pero no van a caer. Yo los voy a levantar. Un día abrirán sus ojos y entenderán que la iglesia del Nuevo Testamento está compuesta por judíos y gentiles. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Él mismo pensaba, el apóstol Pablo, siendo judíos: ¿por qué mi pueblo no recibe? ¿Por qué tienen que ser los griegos? ¿Por qué tienen que ser los romanos? ¿Por qué tengo que predicar a gentiles? ¿Por qué mi pueblo lo rechaza? Él no entendía hasta que Dios le mostró el cuadro y le dijo: ninguno de mis hijos se perderá. Los he privado de razón, les he tapado los ojos, el oído, les he quitado el entendimiento, porque necesito salvar a mi otro hijo. Yo tengo 2 hijos, a mi primogénito Israel, pero tengo mi otro hijo, porque Abraham no era judío, Abraham era gentil. Gloria a Dios. Porque si el extrañamiento, el extraviamiento de ellos es reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Qué tremendo está esto. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que ellos
se mostraron extraños con Jesús. No lo recibieron, le dieron la espalda. Y si este extrañamiento es la reconciliación del mundo, porque Dios se reconcilió con nosotros, ¿qué será del recibimiento? Ellos un día van a recibirlo. ¿Cuándo van a recibirlo? Cuando la copa de la iniquidad que llenan los gentiles haya llegado a su punto. Entonces Dios, nuevamente, porque dice, yo acuso a esta generación por haber crucificado una vez más a Jesucristo en forma de la palabra. Nosotros podemos quejarnos del judío porque crucificó a Jesús. ¿Y qué de nosotros que lo crucificamos una vez más cuando hacemos diferente a lo que Él desea de nosotros? Jesús dijo, si me amáis, guardad mi palabra, guardad mis mandamientos. Y cuando nosotros quebramos su palabra, a veces conscientemente, estamos colocando una corona de espina, estamos traspasándole el costado, estamos clavando, haciendo que los clavos penetren sus manos y sus pies. Ellos van a recibir un día al Señor. Ellos van a recibirlo. Y cuando Él diga, consumado es mi papel con mi hijo menor, entonces Él va a voltear a Israel y dice el profeta que el mundo entero sabrá que Israel tiene Dios. Amén, hermanos preciosos. Y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es el primer fruto? Israel. Es el fruto del tronco de Isaí. Si la raíz es santa, el tronco es santo. Jesús dijo, si con el tronco hicieron esto, hay el tronco verde y el tronco seco. Amén, hermanos. Pero las ramas tienen la misma vida del tronco y la misma vida de las raíces. Dice que si algunas ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Está hablando de Dios, está hablando de su hijo Israel que fue cortado y en ese lugar nosotros fuimos injertados. Dios nos injertó para beneficiarnos, para ser partícipes de la vida de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, no te jactes contra Israel. Y si te jactas, tienes que saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Dios tuvo que quebrar a su hijo. Tuvo que cegarle los ojos a sus hijos. Tuvo que privarlos de razón, de entendimiento. Era la única manera que usted y yo, que la iglesia gentil entre. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Ya estoy empezando a cerrar. Voy a irme rápidamente al verso 25. Ya ven lo que les dije, que es un imposible intentar hablar acerca de la gracia en un solo día. Pero espero que esto sea una provocación. Los invito a que se coman Romanos capítulo 11. Voy a leer el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, que quitaré sus pecados. Este es el misterio de la ceguera de Israel.
El día de ayer tratamos, por la gracia del Señor, el misterio de la divinidad. Hoy hemos rozado el misterio de la ceguera de Israel y San Pablo es contundente. Porque no quiero, hermanos, gentiles, que ignoréis este misterio. Este era un misterio. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios endureció el corazón de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Israel, su primogénito. ¿Para qué? ¿Para qué endureció el corazón de su Hijo? Para que los gentiles entremos. Pero Dios se volverá a Israel. ¿Cuándo? Cuando la plenitud de los gentiles llegue a su momento. Es más tarde de lo que estamos pensando. Demos una mirada al muro de los lamentos. Observemos a nuestro hermano Israel llorando, gimiendo, clamando. Hacen ayunos, intercesiones, oraciones escaladas, súplicas. Se destrozan sus rodillas. Sus ojos se hunden. Derraman el lecho de lágrimas. El hermano mayor está clamando. Dios no les está escuchando. ¿Por qué? Porque usted debe de entrar hasta que el último predestinado entre. Entonces, cuando eso suceda, Dios volteará una vez más a su hijo mayor, a Israel. Por eso, Jesús, sabiendo esto, dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Exactamente, no sabían. ¿Cómo lo iban a saber si habían sido endurecidos? Si habían sido cegados, si habían sido privados de entendimiento, de razón, si sus oídos habían sido tapados. ¿Cómo iban a entender? ¿Cómo lo iban a recibir? La gracia siempre estuvo presente, trabajando, porque Dios ya nos tenía en su mente, ya éramos parte del plan. Cuando Jacob cruzó las manos, Dios pensó en nosotros, siempre pensó. Dios nunca trae hijos para olvidarlos. Puede olvidarlos, mamá. He visto casos en este mensaje de madres que dejan a sus hijos para irse con otro hombre y me pregunto, ¿cómo puede ser? Es que sí, puede ser. Isaías nos dice que una madre puede olvidar a sus hijos, pero Jehová no. Una vez un hombre de Dios me dijo, dar en el blanco es cuadrar la Biblia con el mensaje. Entonces vamos a ver ¿qué nos dice el mensaje referente al texto que acabo de leer? ¿Cuál es el texto que acabo de leer? ¿Cómo se maneja esto? Muy bien. Romanos 11:25. Permítanme. ¿Cuál es el texto que leí? Romanos 11:7, ¿no? Ayúdenme, hermanos, con sus oraciones. Romanos 11:7. Dice el hermano Banan en el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos. Así que usted ve, para siempre y eterno son dos cosas diferentes. Israel fue echado fuera, pero no de la mente de Dios. Y Pablo lo dice aquí. Si hubiera tenido tiempo para estudiarlo, rápidamente le hubiera citado la escritura. Pudiera habérselas dado a ustedes. ¿Ve de lo que viene a mi mente? Pablo, hablando allí, dijo de nosotros gentiles
prestáramos atención de la manera que caminamos y lo que hacemos. ¿Ve? Porque si Dios no perdonó a la rama original y nosotros estando solamente injertados, ¿ve? Y Él dijo que Israel fue cegado por una temporada solamente, por una temporada. Israel fue cegado, ¿correcto? Pero el velo será quitado de sus ojos, y eso será cuando el último gentil sea nacido en el reino de Dios, y entonces el velo, amén, hermanos, de los ojos de Israel será quitado, y ellos dirán: este es el Mesías a quien venimos a ver. Correcto, pero la puerta de los gentiles está cerrada, el arca está cerrada, no habrá más gracia para el gentil en ese día. Tome mucho cuidado en una pregunta. Y alguien ya dijo que no habrá contestado la de él. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús predicado el 22 de abril del año 59 en el párrafo 38. Recuerden, la señal solamente es dada al final de cada generación, cuando ellos fueron llevados lejos de Dios. Dios lidia con Israel, por supuesto, ahora es individual, pero Él lidia con Israel como nación. Yo lo creo. Eso es correcto, hermanos. Con los gentiles es individualmente, pero a Israel es como nación. ¿Ven? Él dijo: Israel fue cegado para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de entrar. Dios lo cegó. Ahora miren, y Él cerró esa dispensación allá, o esa dispensación. Él cerró a Israel, lo cegó allá, los samaritanos, Él lo otorgó allá, y ahora nosotros estamos aquí al final de los gentiles. Tomemos lo que el profeta dijo. El profeta dijo: habrá un día que no sería llamado ni de día ni de noche, pero en el tiempo del atardecer habrá luz. Será luz del atardecer. Ahora, el mismo sol que se levanta en el este se pone en el occidente. No es otro sol, el mismo sol. Y cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, fue a la gente del oriente. Mensaje: oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 101. Morris Cerulo me dijo la otra noche, dijo: mire, ¿quién es el anticristo, hermano Branham? El judío es el anticristo. Yo dije: Morris, ¿y usted siendo un judío? Él dijo: ellos son los aborrecedores más grandes de Dios que hay. Yo dije: Morris, no. Dígame en dónde dicen las escrituras que el anticristo sale de Jerusalén. El anticristo sale de Roma, no de Palestina. Él dijo: bueno, mire, ellos son aborrecedores de Dios. Se estaba refiriendo Morris Cerulo a los judíos. Dice: sí. ¿Qué no dijo Dios que Él cegó sus ojos para que nosotros pudiéramos tener un día en el que veríamos? Pero nuestro día pronto terminará. Él dijo: oh, hermano Branham, yo nunca pensé eso. Ven, ahí lo tiene. El misterio de la ceguera de Israel ya no es un misterio. Mucho cuidadito con juzgar a Israel. Mucho cuidadito con menospreciarlos. Mucho cuidadito con de ser soberbios. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito con juzgar lo que hicieron, porque lo que hicieron fue parte del plan de Dios. Dios los cegó. Dios les privó el entendimiento. Dios hizo que no encuentren lo que estaban buscando. Pero un día Dios los escogió. Aunque ellos no atinaron, Dios los escogió. Israel es mi hijo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el inmenso privilegio una vez más de habernos dirigido a tu pueblo precioso. Señor, qué precioso es el misterio de la ceguera de Israel. Ya no es un misterio. Ahora ya sabemos cuál es la razón. Ahora ya sabemos el porqué. Ahora sabemos que tú no los desechaste. Ahora sabemos que tropezaron, pero que no cayeron. Ahora sabemos que tú los hiciste a un lado solo por un espacio de tiempo.
Ahora sabemos que ellos están próximos ya a recibirte. Ahora sabemos que tú siempre has lidiado con ellos, pero por un tiempo tú les diste la espalda para mirarnos a nosotros. Pero uno de estos días, y se está aproximando, tú le darás la espalda al pueblo gentil. ¿Cuándo será eso? Cuando el último escogido nazca en el reino de Dios. Y cuando eso suceda, entonces la plenitud de los gentiles habrá llegado a su tope. Entonces tú le darás la espalda al pueblo gentil y mirarás a Israel, y el mundo entero sabrá que hay Dios en Israel. Gracias porque tu amor sobrepujó. Gracias porque tú nos miraste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque no nos olvidaste. Gracias porque cruzaste las manos. Gracias porque de alguna manera privaste a nuestro hermano mayor Israel de sus beneficios. Gracias porque privaste de que te reciban, pero te recibirán. Ellos abrirán sus ojos. Ellos recibirán a Elías y a Moisés. Ellos recibirán al Mesías. Y ellos recibirán el mismo mensaje que se nos ha sido predicado a nosotros. Bendita sea la gracia. Derrama sobre nosotros más gracia. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdónanos por a veces vivir una vida irresponsable. Perdónanos por no considerar el tamaño sacrificio de la gracia. Todo ha sido gracia desde el primer momento. Fue gracia cuando mataste un cordero para cubrir con sus pieles a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. Fue gracia cuando trajiste el arca. Fue gracia cuando liberaste a Israel del yugo de los egipcios. Fue gracia cuando viniste al Calvario hace 2000 años. Fue gracia cuando hiciste que Pablo deje de mirar a su pueblo para mirar a los gentiles. Todo ha sido gracia hasta ahora. Pero tú no te has olvidado de nuestro hermano mayor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude, preciosos hermanos. Amén. Hermanos, antes de entregar este servicio con una oración, debemos de orar. Tenemos algunas peticiones. Nuestra amada hermana Primitiva. Nuestra amada hermana Primitiva Medina pide por su familia, por su salud espiritual y natural. Nuestra amada hermana Ceci Hernández tiene una petición secreta. Nuestra amada hermana Lili de Barranca Bermeja nos pide por un amigo de ella, quien tiene presión arterial, quien tiene diabetes, quien tiene desviada la columna, quien tiene desviadas las fosas nasales. Nosotros sabemos que para Dios no hay imposibles. Y hay otra petición más que la escribí y no sé dónde la puse, pero nuestro Dios, Él conoce todas las cosas. Aquí está. Por nuestra amada hermana Sharon Ortega, por la recuperación de su tía Yolanda Ortega. Ella ha sido operada. Vamos a orar por las necesidades y por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tus misericordias, por tu palabra, por tu amor infinito, por fijarte en nosotros, por salvarnos. Y ahora te entrego estas peticiones de nuestra amada hermana Ceci Hernández por su vida espiritual, por nuestro amado hermano David Oliveras Alfaro. Él tiene hipertensión, diabetes, columna, desvío nasal, es de Barranca Bermeja. Por nuestra amada hermana Primitiva Medina, por su salud natural y espiritual. Por nuestro amado hermano José Tajur, por sus emociones y por sus hijas. Por nuestra amada hermana Sharon Ortega, ella pide por la recuperación de su tía Yolanda Ortega. Ella ha tenido una cirugía. Padre Celestial, nosotros no podemos hacer nada por estas peticiones, pero hay algo que sí podemos hacerlas: traerlas delante de tus pies, y aquí te las entrego. Ya las leí, tú ya las conoces, y ahora te pido, milagroso, poderoso, potente, magnífico, grande, tierno, dulce, misericordioso Dios,
que tú condesciendas al nivel de cada una de estas peticiones. Responde, Señor. Tú eres un Dios vivo, tú no estás muerto, tú todavía lidias con nosotros, tú todavía escuchas nuestras oraciones, todavía podemos presentarte nuestras peticiones. Sabremos que un día ya no, pero hoy todavía podemos y venimos ante tus pies preciosos y te entregamos estas necesidades en el nombre de Jesucristo, mi Señor. También por las ofrendas, si alguien quiere dar ofrendas, también bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero un minuto aclarar lo siguiente. Si usted nos está escuchando, nos está oyendo y es de otra ciudad, otro país y recoge ofrendas, ¿qué debe de hacer con esas ofrendas? Llevarlas a su iglesia local, entregarlas allí en un sobre. Si usted levanta diezmos, lleve los diezmos a su iglesia y a su pastor. Por favor, cuando oramos por los diezmos y las ofrendas, no estamos orando por lo que no está en nuestra jurisdicción espiritual. Esto es para Los Olivos, para Santa Clara, para Santa Luzmila, para Huánuco, para Trujillo. Ellos levantan ofrendas y diezmos y lo traen a sus respectivas iglesias. Y si usted levantó ofrendas, recogió diezmos, llévelo a su iglesia, entrégueselo a su pastor, por favor, para que no quede duda de estos. Hermanos, en la noche estaremos enlazándonos a través del Facebook La Sangre de Cristo y yo lo retransmitiré por Jorge Escavarrossi. Estaremos escuchando una cinta del mensajero de la edad, William Marion Branham. Desde ya esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes. El Señor les bendiga. Si ustedes siguen orando, nosotros mañana, con el favor de Dios, nos volveremos a enlazar. Dios les bendiga. Paz a todos ustedes. Shalom.